Ejercicio X305 de dinámica, en este caso con rozamiento, y sin fuerzas inclinadas y sin plano inclinado. Lo primero que hacemos es leer el ejercicio. Sobre una explanada portuaria, horizontal y con superficie de acero, se hace deslizar una pieza de aluminio de 30 kilogramos. Para sacar la pieza del reposo, hay que contrarrestar una fuerza máxima de rozamiento de 180 N. Se nos pide dibujar el diagrama de cuerpo libre de la pieza, calcular el peso de la pieza y calcular el coeficiente de rozamiento estático de esas superficies. Estamos suponiendo que la fuerza va a ser horizontal, o sea, va a ser paralela al piso que tenemos. Siempre seguimos una misma metodología, paso a paso, lo que tenemos indicado en el cartel de la derecha. Después de leer el ejercicio, tratamos de hacernos un esquema. Lo primero que se nos ocurre como pieza de aluminio es esto, un bloque de aluminio que vamos a empujarlo o vamos a tirar de él con una fuerza horizontal. ¿Qué va a pasar con la velocidad? Bueno, en el instante en que lo sacamos del reposo, ahí podríamos aplicar la primera ley de Newton. ¿Por qué? Porque en ese instante está todavía en reposo. Después de que salga del reposo, no sabemos lo que va a pasar. Puede ser que esté con velocidad constante o que esté acelerado, ¿sí? Para eso nos faltan datos, ¿eh? Nosotros podríamos suponer que está con velocidad constante, pero si no, es un dato que faltaría agregarle al ejercicio. Bien, hecha esta aclaración, ya podemos comenzar a trabajar según los pasos que estaban en el recuadro que vimos recién, donde lo primero era dibujar el diagrama de cuerpo libre, para lo cual adoptamos un sistema de ejes X e Y. El eje X lo adoptamos horizontal, paralelo al piso. La masa de esa pieza de aluminio está concentrada en su centro de masa y comenzamos a agregar las fuerzas. Este es un pedido de ejercicios. En el apartado A, el ejercicio nos pide dibujar el diagrama de cuerpo libre, así que esto no podemos obviarlo, ¿eh? Bien. Anotamos la primera fuerza, el peso. La segunda es la fuerza con la cual tiramos de esa pieza de aluminio, ¿sí? Puede ser que empujemos o que tiremos, para el caso sería lo mismo. Generalmente cuando uno tira a través de algo le llamamos tensión, pero bueno, acá le pusimos un F genérico. Y habría que ver ahora las compensaciones. Bueno, si esa pieza de aluminio no se hunde en ese piso de acero, ni flota, entonces está compensada con una normal que tiene la misma magnitud, la misma dirección y sentido contrario que el peso. ¿Y qué va a pasar con el rozamiento? Bueno, en este caso nos interesa hablar de cuál rozamiento. Del rozamiento máximo, o sea, el rozamiento que hay que vencer para sacar a la pieza del reposo. Y es lo que indicamos ahí a continuación. A modo de resumen, decimos que tenemos como dato la fuerza de rozamiento máximo y la masa. Y nos piden calcular el peso y el coeficiente estático. Coeficiente estático de rozamiento entre qué? Entre esa superficie de aluminio de la pieza y entre la superficie de acero del piso. Lo siguiente que es aplicar las leyes de Newton según cada uno de los ejes que hemos adoptado. Entonces, primero nos concentramos con el eje X y ¿qué decimos? Bueno, en el eje X, justo en ese instante, donde debe romperse el estado de reposo, bueno, justo en ese instante, ahí se puede aplicar la primera ley de Newton, porque todavía está en reposo el cuerpo. La primera ley de Newton que dice que la sumatoria de fuerza es igual a cero en ese eje X. Y la sumatoria de fuerzas, ¿qué incluye? Incluye a F y a FR máximo, o sea, F de rozamiento máxima. Como tienen sentido contrario, cada una va con su signo correspondiente, eso está igualado a cero y esa es nuestra primera ecuación. Nuestra segunda ecuación, ¿de dónde sale? Sale de aplicar la primera ley de Newton nuevamente, pero ahora sobre el eje vertical Y. Y sobre el eje vertical Y, la sumatoria de fuerzas que incluye a la normal y al peso. Hay que igualarlo a cero, tal cual como dice la primera ley, lo igualamos a cero y ahí aparece nuestra segunda ecuación. Nuestra tercera ecuación es la relación peso-masa, que no es ni más ni menos que una derivada de la segunda ley de Newton. Y como ecuaciones 4 y 5 que tenemos, tenemos los distintos elementos de la fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento máxima y la fuerza de rozamiento dinámica.
La fuerza de rozamiento dinámica no la vamos a utilizar, por eso la pusimos acá en color gris, pero a los efectos que nos quede armado todo el paquete de ecuaciones, lo dejamos ahí también indicado, aunque esté en color gris. Bien, ¿qué es lo que aplicamos? Entonces, simplemente aplicamos las leyes de Newton y las componentes o las distintas fuerzas de rozamiento que tendrían dos superficies sobre las que se intenta deslizar una sobre la otra. Bien, ese es nuestro paquete de ecuaciones que nosotros denominamos nuestra caja de herramientas. Esas son las herramientas que tenemos. Y allí vamos a marcar con un círculo rojo las incógnitas que tenemos. Las incógnitas son tanto las que nos pide el ejercicio como las otras propias que no conocemos dentro de ese paquete de ecuaciones. Bueno, ¿y cuál sería el paso siguiente? El paso siguiente es ver si podemos responder lo que nos pide el ejercicio. Todavía no lo sabemos. ¿Podemos responder cuánto vale el peso y cuánto vale el coeficiente de rozamiento estático? Bueno, para saber eso, tenemos que ver si podemos empezar a trabajar con las ecuaciones que tienen una sola incógnita y de allí llegar a poder expresar el valor de las incógnitas que nos pide. Eso es lo que hacemos. ¿Y qué decimos? Bueno, de la ecuación 3. En la ecuación 3 tenemos una sola incógnita. ¿Cuál es esa sola incógnita? El peso, porque la masa es un dato y la gravedad es constante, y siempre la consideramos dato. Así que de la ecuación 3 podríamos calcular el peso, que el peso es justamente una de las magnitudes que nos pide calcular. Después nos faltaría el coeficiente estático. Pero para el coeficiente estático tenemos, donde aparece en la ecuación 4 únicamente. Pero ahí tenemos otra incógnita, que es la normal. Entonces la normal tendremos que calcularla primero. ¿Y cómo hacemos para calcular la normal? Bueno, vamos a la ecuación 2. Como ya conocemos el peso, porque lo acabamos de calcular recién, como ya conocemos el peso, la única incógnita que nos queda en 2 es la normal. Podemos despejarla y obtener su valor. Y ahora, conocido el valor de la normal, sí podemos ir a la ecuación 4, donde la única incógnita ahora va a ser el mu estático. Lo despejamos, lo calculamos y terminamos el ejercicio. No usamos las ecuaciones ni 1 ni 5. Así que simplemente ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar por los valores. En la ecuación 3, tenemos que poner el valor de la masa por el valor de la aceleración de la gravedad. Eso nos da 294,30 newton. ¿Qué sería ese? Eso es el peso de esa pieza de aluminio. Después, ¿qué hacemos? Nos vamos a la ecuación 2. ¿Cuál era nuestras incógnitas? Eran la normal y el peso, pero el peso ya lo calculamos, así que la única incógnita que nos queda ahora es la normal. Despejamos y ¿qué nos dice? Que la normal es igual al peso, así que le asignamos a la normal el valor del peso, o sea, 294,30 newton. No la marcamos en rojo porque no era una de las incógnitas que nos pedía el ejercicio. Ahora nos vamos a la ecuación 4. ¿Cuál es la única incógnita que nos quedó en la ecuación 4? El mu estático. ¿Por qué? Porque la normal la acabamos de calcular recién. Entonces, despejamos ese mu estático, la normal que está multiplicando va a pasar dividiendo, y esta es la ecuación que obtenemos. Reemplazamos por los valores. 180 newton es un dato del ejercicio, que es la fuerza de rozamiento máxima, y lo dividimos por la normal que acabamos de calcular, 294,30. ¿Eso que nos da? Un coeficiente de rozamiento estático de 0,61 adimensional. Estamos dividiendo acá newton dividido newton, así que eso nos va a quedar adimensional, y además sabemos que los coeficientes son adimensionales. Entonces, después de utilizar esas tres ecuaciones, respondemos lo que nos pedía el ejercicio. El peso del cajón es de 294,30 newton y el coeficiente de rozamiento estático entre las dos superficies es de 0,61. Simplemente ahora, para interpretar el ejercicio, vamos a ir a un gráfico. Si bien no nos dan como dato el coeficiente de rozamiento dinámico, lo suponemos para comprender el gráfico. ¿Y cómo hacemos para suponerlo? Y vamos a suponer un coeficiente de rozamiento dinámico menor que el estático. ¿sí? No le hemos puesto valores acá, aunque sí está dentro de una escala, pero no le hemos puesto valores acá para no confundir, porque no es un dato del ejercicio. ¿sí? Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, en ese instante donde hay que vencer esa fuerza de rozamiento máxima, en ese instante, ahí es donde aplicamos la primera ley de Newton. Después no sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos si vamos a seguir con una velocidad constante o no, porque eso de qué va a depender. Va a depender de la fuerza que haga la persona o el operario que esté tirando o empujando a esa pieza. A ver, lo que tenemos claro es que
tiene que realizar una fuerza de 180 newton para sacar el objeto del reposo. Y luego, en función, obviamente, del coeficiente de rozamiento dinámico y de la fuerza que haga, el objeto va a tener una velocidad constante o estará acelerado. Bien, así finalizamos.